Hemos visto vampiros, vampiros enamorados, vampiros magos, vampiros históricos, vampiros asesinos, cazadores de vampiros, vampiros en las sombras, vampiros rockeros, vampiros fracasados, vaya, hasta vampiros en canciones. Y cuando parece que se acaban las ideas, siempre hay algo nuevo con lo que se puede experimentar. Niña vampiro bailarina de ballet. Y déjame decirte que esa combinación terminaría siendo un resultado en conjunción con otros aspectos de la película que terminan siendo bastante interesantes. Así que bienvenidos cinéfilos, cinéfilo y gamer a una nueva opinión reseña que entrega más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de Abigail. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una reseña crítica más de este canal. Y empezando el segundo trimestre de este 2024. La verdad es que verdaderamente hemos tenido películas de todo tipo. Y por ello yo sé que no viene al caso la pregunta con este tipo de film, pero aún así, por ello yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu film favorito en lo que va de 2024? Yo tengo ciertos candidatos, la verdad, que están apareciendo ahí en pantalla, pero los guardaremos seguramente para un top 10 que vamos a hacer en la mitad del año. Mientras tanto, cualquiera que sea tu opinión, te estaré leyendo en la caja de comentarios y respondiendo como siempre. Dirigida por Matt Bettinelli-Olpin, mismo director, así es, que nos trajo las últimas películas de Scream y películas como Boda Sangrienta. Está de regreso para precisamente eso, traernos más sangre en un mundo de vampiros en el cual no tendremos mucho contexto, sino que nos pasaremos jugando mucho tiempo al gato y al ratón, tratando de sobrevivir a una niña bastante impredecible. A una banda de delincuentes se les ha encargado secuestrar a Abigail, una bailarina de 12 años, hija de una poderosa figura del inframundo. Su misión requiere también vigilarla durante la noche para poder cobrar un rescate de 50 millones de dólares. En una mansión aislada, los captores comienzan a desaparecer uno por uno y descubren, para su creciente horror, que la pequeña niña con la que están encerrados no es normal y está mostrando su verdadera naturaleza. Soy yo, la hipnosis se me hizo bastante larga. Claro, y ahí está el detalle, como dijo uno de los secuestradores que vemos en pantalla. No, si hubieran sabido quién era la niña, no hubieran hecho eso y no habría película. Porque sí, el film nos llevará desde un inicio con una introducción bastante curiosa, sin explicar absolutamente nada, como nuestros maleantes, que se componen por Melissa Barrera, Angus Cloud, Catherine Newton, Kevin Durant, Dan Stevens y William Carland, van ya encaminados a su misión de secuestrar a esta niña, a la que la presentan como una bailarina de ballet profesional, danzando extrañamente en un teatro sin público, interpretada por Alicia Weir y atrapada en lo que pareciera ser una misión controlada por Giancarlo Esposito. Así que con esas herramientas puestas sobre la mesa, la diversión comienza. Y vamos a ver, como dijimos desde un principio, este film pertenece al género terror suspenso, y por la manera en que está grabada, es correcto nombrarla por esos géneros que son los que predominan. Y si bien el género de vampiros como tal no existe, la verdad es que yo sí se lo agregaría muchísimo más antes que agregarle el género de la comedia, que también es una constante cuando no se tratan temas serios o cuando nuestros personajes no están en peligro. Digamos que es una conjunción de varias acciones, géneros y secuencias con las que el espectador se sentirá pleno de no querer mirar su celular o querer que se acabe la película, como en muchas películas de terror típicas pasa. Pero bueno, no te dejemos tanto sin contexto. Aunque sin spoilers, te podemos decir que este film sigue la historia de un supuesto secuestro planeado en el que las consecuencias para nuestros secuestradores suelen ser fatales, y cuando digo fatales es que sí, y en forma slasher hay mucha sangre. Poco a poco se irán enfrentando al reto que es sobrevivir en una mansión, una casa reforzada para que no se pueda abrir en 24 horas, tiempo que tienen que sobrevivir dentro con la niña que secuestraron, y que terminan siendo ni más ni menos que su comida de cañón o carnada para que ella juegue con ellos. Y muy a diferencia de lo que pensaría la gente, la verdad es que yo la disfruté y me gustó. Me gustó bastante cómo se planeaban, la verdad, ciertos tipos de escenarios y conversaciones entre los
los personajes que llegaban a ser interesantes. Si bien dentro de este film predomina la tipicidad de ser predecible desde un inicio, en el que empiezan a sobrevivir y quedarse solos en esta mansión gigante, que por cierto es una buena locación en cuanto al apartado de diseño de producción, aquí hay una peculiaridad que mantiene al espectador enganchado, y esos son los tiempos que le dan a cada uno de los personajes, en el que, como dijimos, a pesar de agarrar los tintes que te pueden dar un film slasher y mancharte de sangre, en el que sabes que es muy difícil que siquiera dos sobrevivan, no es muerte tras muerte tras muerte. Además de que sí, hay mucha sangre, pero no es a nivel gore. Lo que quiero decir es que si eres una persona que se disgusta con ese tipo de escenas, estas no llegan a ser tan detalladas como para caer en lo desagradable. Además de que ese sentimiento que te puede provocar realmente lo equilibran rápidamente con el tema o las pequeñas infusiones de comedia, sino que es cierto de ello, te causa cierta reacción porque suele ser inesperada la forma en la que nuestros soldaditos van cayendo, dentro claro de lo predecible, por más raro que suene eso. Ahora, más allá de pasar la hora 49 que dura este tipo de film dentro de la misma locación, hay momentos en los que, por querer mostrar de más, nos referimos a ciertas batallas uno contra uno, o bien alargar la agonía de ciertos personajes en los típicos ¿cómo rayos no la van a vencer? El concepto sumado a la actuación que presenta la pequeña Alicia Weir es bastante divertido y entretenido. Al ser una vampira experta en ballet, quien es capaz de tener unos reflejos impresionantes que dan lugar a un buen escenario de batalla, en el que sí, los personajes llegan a verse bastante torpes al pelear contra ella, en especial ciertos personajes, pero se entiende porque es parte del apartado pequeño de la comedia que tiene este film. Además de que tanto en situaciones serias o sádicas, la niña es capaz de transmitir el terror o la ternura que se necesite en ese momento. Aunque eso sí, si hablamos de actuaciones destacadas, tenemos que hablar de Melissa Barrera, que otra vez la actriz mexicana, y se nota también porque lo dijimos, es el mismo director de Scream. Así que sí, aquí otra vez saca todo su poder y esencia de Final Girl, siendo la que más momentos destacados tiene, además de, por supuesto, ser indirectamente la líder y la más inteligente de esta banda de secuestradores. Así que sí, digamos que es un film en donde nadie es bueno, absolutamente nadie de los que sale es 100% buena persona. Estamos ante una película que experimenta con este concepto de meter a varias personas a sobrevivir dentro de una jaula convertida en mansión, llena de sangre y predecible, sí, a la vez por las consecuencias de sus actos. Clichés, que aunque son pocos, hacen que el espectador rápidamente desde los 20 minutos, eso sí, de la película sepa hacia dónde va dirigida, pero aún así con algunos personajes carismáticos. Abigail es un festín de color rojo que logra darte una visión diferente de lo que se puede hacer con el cine de vampiros. Entretenida, salvaje, frenética y divertida, cual es raro en un film que termina por neutralizar las emociones del espectador a un punto justo. Digamos que no es un entré buscando cobre y encontré oro, ni un quise probar un diamante pero me dieron óxido, pero sí es algo con lo que no vas a salir de la sala de cine decepcionado. Un frenesí destacado por su dirección de cámara, así que para hacer una peli que vas a ver un fin de semana cualquiera para pasar un buen rato, eso lo cumplirá, ya que sus pequeños detalles, como algunos defectos en su CGI, el hecho de perder un poco sus tempos al principio y meter al final un concepto de maternidad que por el poco tiempo que ya quedaba no se sintió realmente como lo emocional que se necesitaba. Eso no impiden disfrutar, reírte un rato y, por qué no, tener unos pequeños y ligeros sustos que dan gusto. Sin ser una historia compleja y manteniendo a flote una idea que pareciera ser de un típico film de Blumhouse, Abigail muestra un equilibrio perfecto como el que necesita una bailarina de ballet entre lo divertido y horripilante, logrando sacarle lo divertido a unos cuantos litros de sangre que hacen un buen balance entre un estilo clásico y moderno cuento de vampiros. Bueno, y dicho esto, mi querido vampiro o vampira, a este film yo le doy 3 estrellas como calificación personal y es entretenido plus.
fuera